mucho dinero. ¿Estás en vivo, Un saludo para mi salón. Un saludo para... Profe. Bien, pues buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y los que estén también del otro lado de la cámara también. Toda la semana estuve trabajando con mis nervios, según yo venía un periférico para acá, que algo pasa. Y me vuelve, no sé, como que una tembladera, un calor interno. Y fíjense que tengo días, yo creo que de que empezaba la lección que se me desarrolló otra vez mi colitis nerviosa. Entonces, pues esperemos que todo salga bien. Bueno, abran sus Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan, donde nos quedamos la semana pasada, bueno, antepasada, perdón. Primera de Juan. Vamos a leer esta vez del versículo 5 nuevamente como un leve repaso. Del versículo 5 y vamos a acabar en el versículo 1 del capítulo 2. Yo lo leo y ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por esta vida que nos das, Señor, por este nuevo día que nos permites despertar, Señor, y estar aquí en tu casa. Te pedimos, Señor, una bendición para todos los que estamos aquí, para los que están del otro lado de la cámara, Señor, para los que están en las redes. Y también te pedimos de una manera muy especial por las personas que no pudieron estar aquí por cuestiones de salud. Te pedimos que tú restaures su cuerpo, Señor, que restablezcas en ellos la salud para que puedan estar tranquilos con ellos mismos, Señor, y a la vez puedan acompañarnos aquí también en tu casa. Te pedimos por la lección de hoy especialmente que puedas usarme de la manera que tú quieres, Señor, y que no diga algo indebido, Señor, y sobre todo que pueda decir todo lo que tú quieras, Señor, que nuestros hermanos escuchen y todos aprendamos a la vez. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No. Bueno, pues como les comentaba ahorita, vamos como un leve repaso, ya que la semana pasada nos brincamos un poquito. Por la semana antepasada pudimos empezar a tocar el tema acerca de que Dios es luz. Vimos lo que fue que este término de que Dios es luz habla de la naturaleza y pues también habla del carácter de Dios, ¿no? Recordamos que vimos en la lección anterior que en una cita de Juan, Jesús asimismo lo declara como que Dios es espíritu, y aquí en Juan Dios lo describe como en esta parte de que Dios es luz. Más adelante veremos acerca de que Dios es amor, y posteriormente veremos de que Dios es vida. Pero recordando un poco en cuanto al tema de lo que vimos en la última lección, vemos que la luz se manifiesta en sí misma, ¿no? La luz no ocupa pues que nadie la anuncie, no es el reflejo de nada, simplemente ella se manifiesta en sí misma. Y de la misma manera también vemos que Dios se revela de la misma manera, no ocupa de nadie, Él solo se revela a sí mismo y pues no necesita de nadie más. Un ejemplo claro, pues no sé, podríamos considerar el sol, ¿no? El sol tiene una luz propia, no ocupa de nada más para que ilumine, para que dé su calor, y sin embargo vemos a lo contrario lo que es la luna, comparándolo así, pues la luna en sí lo que es el reflejo del sol, ¿no? En la posición en la que está la luna, lo que hace que la veamos en la noche de repente muy iluminada, es la posición en la que está donde el sol le da esa luz que ella necesita para que pues la podamos apreciar en la noche.
Hay algo que llamó mi atención cuando estuve viendo esta parte de la Biblia, y escuché de un predicador, y es muy cierto. Así como a Juan se le conoce como el discípulo del amor, en Marcos 3, vamos a ver Marcos 3 rápidamente, se le da otro nombre a Juan. Marcos capítulo 3, se lo voy a leer de forma rápida, como más lo difícil va a ser encontrarlo. Marcos capítulo 3, del 14 al 17. Dice así: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Se fijan, vemos aquí dos formas, a lo mejor algo contradictorias, ¿no? De que por una parte, mientras él viene siendo el discípulo del amor, aquí le llama también como hijo del trueno. Entonces, algo que quiero a lo mejor recalcar un poquito en cuanto al versículo 5 al versículo 10, vemos que habla de algo así, de estas dos características. Es como si, por ejemplo, en los versos nones hablara como el discípulo del amor, y en los versículos pares hablara como el hijo del trueno. Se lo voy a leer así, de esta manera. El versículo 5, hablando como el discípulo del amor, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si escuchamos como hijo del trueno, dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y nuevamente, como el discípulo de amor: pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de pecado. Y el otro término, como hijo del trueno: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y nuevamente, como el discípulo de amor: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el término como hijo del trueno: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Se fijan, aquí podemos notar ese tono diferente, ¿no? De que nos habla al principio como el discípulo de amor, y a la vez nos habla como el hijo del trueno. Es algo que quiere resaltar, pues digo, a lo mejor muchas veces lo leemos continuamente y son detallitos a lo mejor que hacen un poquito diferente la lectura, y a lo mejor que lo entendamos un poquito mejor, ¿no? Bueno, pues hoy nos enfocaremos en los versículos que nos brincamos la vez pasada. Si recuerdan, la semana pasada, pues nos brincamos lo que fue el versículo 7 y el versículo 9. Pero esta vez también tomaremos una parte del capítulo 2, la primera parte. Pues una de las grandes promesas del Evangelio, y creo que es lo que a todos nos mantiene aquí, es el perdón, ¿no? Es una de las promesas que tenemos, y sobre todo que es gratuitamente. Pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué en este caso el perdón es gratuitamente? Pues porque alguien ya pagó por nosotros, ¿no? Hubo alguien que pues cubrió nuestras deudas, que hablando del pecado, que cubrió pues todas las fallas que tenemos, y ese pues vemos que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué? Pues para que podamos tener comunión con el Padre, y con el Hijo, y con el Espíritu Santo. Pues ¿quiénes podemos recibir ese perdón? Pues todos aquellos que tengamos el valor de reconocer nuestros pecados, de confesarlos al Padre por medio de nuestro Señor y nuestro único mediador, a quienes crean de todo corazón en la persona y en la obra del Hijo de Dios. Ese verbo que vimos al principio de las lecciones, ese verbo que fue desde el principio, ese verbo que era con Dios y el verbo que era Dios, ¿no? Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, vamos a leer precisamente esta parte. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, hablando de ese término como verbo, pues sabemos que se refiere a Jesucristo, ¿no? Todos tenemos ese conocimiento, todos lo tenemos muy presente. Bueno, también vemos que se refiere a la preexistencia del que no tuvo comienzo, y Él ha sido desde siempre. Vemos en partes de la Biblia que Él participó en la creación, Él estaba con Dios y Él era Dios. Se dice que Jesús
es el verbo de Dios. La palabra verbo viene de la palabra griega logos. Significaba ese instrumento de Dios para cumplir su voluntad, pero al mismo tiempo era la revelación de Dios. O sea, a la vez de que era un instrumento, era también la revelación de Dios. Era lo que Juan quería revelar a la mente judía. Vamos a ver Salmos 33, 6. Yo creo que para la otra voy a tener apuntados porque sí se me dificulta encontrarlos. Salmos 33, versículo 6. Dice así. Se pegó la hoja. 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Vamos a leer de los Salmos 107, 20. Hay 4 salmos que vamos a ver aquí rápidamente. Salmos 107, versículo 20. Salmos 107, 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Salmos 119, 89. También vemos 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y por último, el 147. Salmo 147, del versículo 15 al 18. Dice: envía su palabra a tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos ante el frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Bueno, pues entonces vemos aquí que la palabra de Dios habla de como una palabra viva, ¿no? Vemos que Jesús era una revelación perfecta. Por eso en aquel entonces Jesús le dijo a Felipe cuando le preguntó: muéstrame al Padre. ¿Qué le dijo Jesús? Dice: si me has visto a mí, has visto al Padre. Por lo tanto, vemos que Jesús aquí también está representando al Padre. Él se daba a conocer, Jesús daba a conocer que el Padre y Él eran uno mismo. Para la mente griega, por otra parte, era también algo interesante, pues representaba pensamiento, discurso, palabra o razón, aunque la palabra castellano más bien viene siendo la palabra razón. Es por eso que, pues si vemos, no sé, la biología explica lo que es la razón de los seres vivientes. Por otra parte, la antropología explica la razón de la existencia del hombre. La teología explica la razón de la existencia de Dios, ¿no? Para la mente griega, la palabra logos era ese poder que no solo había creado el universo, sino que lo dominaba, lo dirigía. Pero ellos también logos para ellos logos era algo que vivía dentro de ti, ¿no? Por lo tanto, pues era una influencia de tu vida, era algo que pues te transformaba pues literalmente. Logos era un puente que había entre Dios y el hombre, era una conexión. La manifestación de Dios a través de su Hijo es lo que nos conectaba a nosotros como hombres. Por eso Juan dice, en el principio, si lo vemos en el versículo 1 que acabamos de leer, en el principio era Logos, que viene siendo Jesucristo. Logos era con Dios, Logos era Dios, ¿no? Bueno, espero me esté dando a entender un poquito. Yo sí me entendí algo, pero espero que ustedes también. Bueno, después de este paréntesis que vimos un poquito acerca de lo que es el verbo y los significados que tiene y cómo lo veían los griegos y los judíos, pues vamos a hablar nuevamente, vamos a regresar al punto donde hablábamos del perdón, ¿no? Ese perdón divino es tan completo que Dios quita todas las impurezas, ¿no? Quita la culpa, quita el castigo de los creyentes pecadores y reemplaza esos aspectos con justicia y santificación. Pablo resumió, vamos a ver Romanos, Pablo resumió esa gran bendición en esta parte, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no. ¿Vale? Los que no andan.
Perdón, lo voy a repetir otra vez. Otra vez dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos vamos a brincando rápidamente al versículo 28. Versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 35. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Bueno, el hecho de que este perdón pues sea irrevocable, o sea que pues no se puede cancelar y no se anula, ha llevado a algunos a concluir quienes han sido salvados no necesitan confesar sus pecados, ¿no? Lo dan por hecho de que pues ya Dios los perdonó y ya no es necesario estar pues confesando los pecados que se van cometiendo, y le dan nada más importancia pues a lo que viene siendo su primer arrepentimiento. Bueno, esto nos lleva a un término que se llama antinomianismo, que viene siendo, es un desprecio por la ley de Dios y una falta de preocupación por haber violado la ley de Dios. Estas personas, como les comentaba, pues creían que lo que viene siendo el perdón en las enseñanzas de Cristo, pues hablaban de repente de otra dispensación, ¿no? Solo se aplicaban, ellos creían que estas partes de arrepentimiento solamente se aplicaban con Israel en el Antiguo Testamento y no a la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso alegaban cuando Jesús mandó a los discípulos a orar por el perdón del Padre. Vamos a ver Lucas capítulo 1. Vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 4. Sí. Creo que no, ¿verdad? Bueno, creo que no, perdón. Creo que ese no es el versículo que tenía aquí contemplado. Bueno, vemos, además ellos creían que cuando Jesús daba esas estipulaciones o requisitos a sus discípulos, entendían que la salvación en el Antiguo Testamento era condicional, pues es decir, que necesitaban confesar su pecado y ofrecer sacrificios para guardar la ley. Pero pues vemos y sabemos todos que la salvación pues no funciona así, ¿no? Dios salva a las personas con la misma base, salvaba a las personas con la misma base que lo hace ahora, por medio de la muerte sustitutiva, o sea que Él tomó nuestro lugar para morir en la cruz, y la expiación que viene siendo de Jesucristo. Los pecadores de antes, al igual que hoy, pues eran salvos por fe, demostraban al ser abrumados por su pecado y por no tener la fuerza para guardar la ley santa de Dios. Pedían misericordia a Dios y recibían el perdón. Vamos a ver Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículos 6 y versículo 7. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora, ¿cómo puede un creyente cristiano estar en continuo perdón con su pecado? Jesús ilustró dos aspectos del perdón cuando le lavó los pies a los discípulos en Juan. Vamos a ver rápidamente Juan capítulo 13.
Vamos a ver cómo Jesús ilustró estos dos tipos de perdón. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, del 3 al 10, dice así. Voy a subir aquí, que de repente no veo. Versículo 3 dice: Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: no te lavaré. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo lava mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, vemos que aquí Jesús hizo un acto de humildad, ¿no? Vemos que era pues una de las costumbres judías el hecho de lavar los pies, pero si ponemos atención o si nos damos cuenta de la realidad, pues era algo que hacía un siervo, ¿no? Un esclavo, y vemos que aquí Jesús tomó este acto de humildad, pero a la vez le demostró acerca de dos perdones. Uno que era el perdón que nos libraba del camino que llevamos al infierno, y el segundo perdón era santificación. Si lo dividimos así, el primer perdón le podemos llamar justificación, y el segundo perdón viene siendo por santificación. Aunque los pecadores arrepentidos ya hayan sido justificados por sus pecados, pues no quedan libres de la presencia del pecado, ¿no? Podemos ser salvos, pero el pecado está ahí presente siempre. Entonces es por eso que tenemos que estar confesando nuestros pecados a cada momento para poder llegar a la santificación. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Cuando llegue no había gente, ahora sí. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38 dice así. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento, pues vemos que no es solamente una obra de Dios en el corazón para llevar a la salvación, sino también es algo vital para la santificación de todo creyente. Vamos a leer como referencia nada más 2 Corintios 7:1. Dice: así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí da muy clara esa referencia de pues tenemos que santificarnos y limpiarnos de toda la maldad, y habla aquí de toda la contaminación, usa esa palabra, toda la contaminación. Bueno, pues vemos que Juan termina también esta sección con la aplicación de dos pruebas de salvación. Estas son las dos pruebas de salvación que se relacionan con el arrepentimiento. Uno, que es creer en el perdón divino para salvación, y el segundo, que es la práctica regular de la confesión. Estar confesando nuestros pecados día con día. Todos sabemos, como dicen a lo mejor por ahí, de qué pie cojeamos, ¿no? Entonces sí ocupamos estar a cuentas con Dios continuamente. Esta instrucción pues nos da tres términos que describen a los verdaderos creyentes, a diferencia de aquellos que profesan falsamente la comunión de fe, como lo vimos en el versículo 6, el versículo 8 y el versículo 10. Los verdaderos creyentes están limpios de pecado, sin embargo confiesan el pecado e incluso vencen el pecado. Vamos a ver estas tres partes, hablando de lo que es la limpieza del pecado, la confesión del pecado y la otra parte que es vencer el pecado. Vamos a leer el versículo 7, donde estábamos en la lectura, primera de Juan, capítulo 1. El versículo 7, no estoy hablando más despacito, si se escucha. ¿Sí? Okay. Versículo 7 dice así:
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra andar se usa a lo largo del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, para describir un aspecto de santificación, no de justificación. Es un estilo de vida, ¿no? Es una forma de verlo así, como un estilo de vida que a causa de que pues, ya somos precisamente justificados, ahora andamos en una nueva vida. Ahora sí que el andar va a ser el resultado de nuestra justificación, va a ser el reflejo del perdón por nuestra justificación. Ahora notemos algo importante cuando dice si andamos en luz, ¿no? ¿Cuál es el resultado de andar en la luz? Pues la comunión, ¿no? Es parte, si vemos aquí en esta parte de la Biblia dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí habla de que el resultado de andar en luz pues es la comunión de unos con otros, y otro resultado pues es que nos va a limpiar también de pecado. De manera contraria, pues ahora sí que vemos lo que es. Ahora si vemos lo que no es, pues si no andamos en luz es todo lo contrario. No existe ninguna comunión con nuestros hermanos, no existe una comunión pues con otras personas, y desgraciadamente si nos damos cuenta, cuando no estamos bien con Dios, pues las cosas no funcionan, ¿no? Como uno quisiera, las cosas no se dan, y pues la comunión también con los hermanos pues tampoco se da. Bueno, por eso vemos que es necesario, por eso es necesario que estemos en luz para poder tener esta comunión. Pues podríamos, no sé, tal vez nombrarlo como en un matrimonio, ¿no? De repente que, pues si alguna de las dos personas o de las dos partes de la pareja no están en luz, o uno se desvía, o los dos, pues las cosas no se dan, ¿no? Y empieza a tener esa separación, la comunión se pierde. Vamos a leer el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está todavía en tinieblas, ¿no? Aquí vemos una clara pues, explicación de lo que viene siendo lo contrario. Si el que dice que está en luz pero aborrece a su hermano, pues aún está en tinieblas. Entonces pues vemos que a todos los que andamos en luz, todos los que andan en luz, Dios concede, otra vez, no la entendí. Bueno, vemos que Dios concede su gracia, ¿no? A las personas que están en luz. Entonces pues la última parte del versículo dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En la segunda parte que les comentaba ahorita, que vimos la limpieza del pecado, ahora vemos la confesión del pecado en el versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, una de las partes importantes también como reconocer el pecado es confesarlo, ¿no? Igual, pues todos podemos darnos cuenta que estamos en pecado, o que caemos en pecado, pero pues si no lo confesamos de nada nos sirve, ¿no? Como les decía, bueno, pues es importante, y les comentaba hace un momento que la confesión es importante para entrar en la luz, que viene siendo nuestro primer arrepentimiento para justificación. Marcos 1:15, vamos a verlo rápidamente. Perdón. Marcos 1:15 dice así: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino... ¿Sí, verdad? Perdón, casi me perdí el párrafo. Aquí, Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, es importante también, como veíamos ahorita, el hecho de la confesión para justificación, pero también es importante el andar en luz, que viene siendo la santificación. Los salmos, si nos damos cuenta, vemos que están llenos de confesiones, sobre todo si nos vamos al Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51 bueno, es bastante la parte igual se los voy a leer. Salmos 51, 1 al 9. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido conformado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. De hecho, esta es una parte nada más de las confesiones acerca de lo que viene siendo esta parte de la Biblia en Salmos. Y en Salmos hay muchas más, ¿no? Hay muchas formas en las que pues David expresa sus confesiones. El Nuevo Testamento pues también incluye expresiones muy parecidas. Juan el Bautista predicó también acerca del arrepentimiento como algo necesario para entrar en el reino de Dios. Jesús exigió el reconocimiento del pecado también y una respuesta de arrepentimiento para todos aquellos que deseaban ser salvos. Los apóstoles también por otra parte dejaron muy claro esta parte, ¿no? En Hechos 17:30, se los voy a leer rápidamente. Hechos 17:30 también habla acerca de esto. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Ahora, si la confesión es pues genuina, es sincera, pues también podemos notar, o uno de los resultados es que habrá una tristeza, ¿no? Por el pecado cometido y pues un arrepentimiento que impedirá volver a cometerlo. Ahora sí que, pues como lo veíamos también en la lección pasada, una cosa es caer en pecado, otra cosa es vivir en él. Y pues hablar acerca de la confesión, hay una frase que leí hace muchísimo, que la he tenido muy presente, que dice: Dios puede sanar un corazón destrozado, pero para eso necesita todos los pedazos. Entonces es necesario que pues tengamos confesión acerca de Dios, de pues cada detalle, ¿no? Sabemos que Dios lo sabe todo, pero pues Él nos quiere escuchar también. Él quiere que hablemos con Él y pues que también que sepa qué tan arrepentidos estamos de eso. Vamos a leer por último el versículo, bueno, por último, ¿no? Por último, en este último temita, acerca de la victoria hacia el pecado. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Pues el Nuevo Testamento deja muy claro a los cristianos que al ya no ser esclavos precisamente del pecado, se les dan los medios espirituales para tener la victoria sobre el pecado, ¿no? Vamos a leer una parte en Romanos de la que nos habla Pablo, Romanos capítulo 6, del 12 al 14. Romanos 6, del 12 al 14 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Como vemos aquí, en partes del Nuevo Testamento, y esta parte de Pablo nos está mostrando que pues así como recibimos la salvación, también recibimos los medios para soportar todo lo que se nos ponga enfrente, ¿no? Por otra parte, la ley hace exigencias, si lo vemos de esta manera, pero no proporciona el poder ni la habilidad para cumplirlas. Solamente el resultado de esto que es condena y a la vez no nos salva, ¿no? Es por eso que nosotros no creemos que somos salvos por ley, o sea, por nuestras obras exactamente. Las obras nunca nos van a salvar, sino lo único que nos salva es la obra de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de reconocer lo que somos pecadores, de confesar nuestros pecados, pedir perdón y pues creer simplemente y sinceramente en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora notemos algo muy importante, el fuerte amor que tiene Juan hacia sus oyentes en esta frase que dice: hijitos míos. Hijitos míos lo usa de una manera así como el discípulo del amor, volviendo otra vez a esa parte. Es una expresión que aparece otras 6 veces en lo que es esta carta.
Juan escribe estas cosas para animarlos a una santidad constante, porque pues ya eran personas regeneradas, como me explicaba la semana pasada el hermano Alex, me hizo este comentario y se lo agradezco mucho. Hay cosas a lo mejor igual que todavía no sé y poco a poco las voy aprendiendo como se los comento, pero él me hacía esta referencia. Esta parte de la Biblia precisamente fue para los cristianos, ¿no? Obviamente la palabra no está limitada a ciertas personas, pero el destinario, así se dice, principal, era la iglesia. Bueno, Juan de alguna manera repite la exhortación de Pablo. Vamos a ver rápidamente Romanos capítulo 6. Te digo rápidamente y tardan en encontrarlo, ¿verdad? Romanos capítulo 6, del 15 al 18. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de la doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Bueno, al final del capítulo 1, pues Juan está presentando pruebas de la salvación. Una descripción muy clara pues de las pruebas que tendrá el creyente al ser justificado, y pues tiene que estar confesando sus pecados para una constante santificación. Creo que son puntos de repente que todos tenemos claro, pero pues a veces nos hace falta que nos lo recuerden, ¿no? Yo ahora sí que hay cosas que tenía a lo mejor muy guardadas en el rincón y empolvadas dentro de mi ser, pero el hecho de estar recordando o estar leyendo esta parte más a profundidad pues me ha hecho entender muchas cosas que tal vez las sabía, pero ocupaba refrescarlas, y espero que le esté dando a entender como yo lo entendí, espero que sí. Bueno, en conclusión, pues yo podría hacer una pregunta, ¿no? Para todos nosotros, incluyéndome a mí. ¿Estamos en luz? Escuchaba una predicación en la semana acerca de esta parte de la Biblia, y dice: imagínense que Dios aparece ahorita, ¿no? Y dice: los que sean de la luz que se pongan de color azul, y los que están en la oscuridad que se pongan de color rojo, ¡pum!, ¿no? Entonces todo se saldría a la luz, ¿no? Todos nos daremos cuenta de quién es la otra persona. Y yo pienso que la parte más importante es no preocuparnos por lo que qué pensará nuestro hermano, ¿no? Sino que cada acción que hagamos día a día pensemos en lo que Dios piensa de nosotros. Creo que lo principal debe de ser eso. Obviamente no vamos a hacer que nuestras acciones no nos importen ante los hermanos, porque pues no debemos hacer que nuestras acciones hagan caer a otros. Entonces debemos de poner una importancia muy grande en lo que Dios piensa de nosotros. Y por otra parte podría preguntar: los que están en luz, ¿de verdad es evidente que están en la luz? ¿Nuestras acciones revelan que estamos en luz? Ahora, ¿cómo es la relación con mi hermano? Aquí son tres preguntas que pues formulé a algo que se me hicieron importantes. ¿Estamos en luz? Ahora, los que dicen que sí, ¿es evidente que estamos en la luz? Y por otra parte, ¿cómo está la relación con mi hermano? A lo mejor podemos venir a la iglesia tal vez, y de hecho yo soy uno de ellos, que se acaba el culto y salgo, pero pues es bueno también, ¿no?, que haya una buena relación con mi hermano. Muchas veces nada más vemos a los hermanos y no sabemos qué traigan dentro, ¿no? Y ahora sí, como dicen por ahí, sé humilde, porque cada quien está luchando su propia pelea, ¿no? Cada quien sabe lo que trae su morralito. Entonces de repente es bueno considerar a los hermanos y pues tener esta, ¿cómo se llama? Apatía, ¿no? ¿Verdad? Empatía. Entonces, ponernos en el lugar del hermano, y pues analizar mejor las cosas, ¿no? Tenemos de considerar esa parte. Mi vida está reflejando la presencia de Dios. Pues ojalá y siempre pues podamos ser como la luna, ¿no? Cuando está la luna llena, que está bien iluminada por el reflejo del sol, y ojalá y pudiéramos reflejar de esa manera ante las personas, ante los cristianos y sobre todo ante los inconversos, pues para que nuestra vida sea un ejemplo y ellos también puedan sentir ese amor que tenemos nosotros, y a la vez expresado de la misma manera. Y pues por mi parte es todo. Espero que haya sido algo entendido. Dios les bendiga.